Buenos días a todos. Empecemos. Voy a tratar de competir con lo que está sucediendo en el salón de al lado y ganarles. Muy bien, entonces, brevemente un resumen. Voy a esperar a que se pongan entonces sus radios, los audífonos. Muy bien. Entonces, un resumen muy breve del tipo de búsquedas y de preguntas que hicimos ayer, y tenemos un tema más que ver. Entonces vamos a clonar una pregunta del México Demo. Es una serie temporal. Voy a explicarles esto y después podemos empezar a pensar ya en su propia app. Pueden empezar a crear apps oficiales para el proyecto Forest 2020. Si no tienen todavía los datos, pueden empezar a crear la aplicación pensando en los datos que quieren cargar, quizá clonar algunas preguntas de México Demo, preguntas que crean que sean útiles. Y después podemos discutir qué quieren hacer con la plataforma, y para ustedes que tienen ya los datos, podemos pasar y ayudarles a hacer su aplicación y cargar sus propios datos. Entonces, el resumen. Ayer vimos cómo clonar esta pregunta, que es una búsqueda transversal de datos cualitativos y cuantitativos. Fue esta. Usamos los datos de deforestación cualitativos y estábamos haciendo búsquedas transversales con el carbono, que es cuantitativo. Y también vimos cómo establecer una pregunta para datos cualitativos, y fue esta. Usamos los conjuntos de datos de cubierta terrestre. Con este tipo de código también pueden tener una serie temporal cualitativa, como la Demo de México es la cubierta terrestre. La pregunta de cubierta terrestre se las enseño aquí para que recuerden. Es de 2005 a 2010 los tipos de vegetación. Pueden utilizar este código para tener también diferentes años en la misma gráfica para datos cualitativos. Y la pregunta que vamos a clonar hoy y nos vamos a enfocar en ella es una serie temporal. Es esta, promedio y DBI. Pero con este tipo de búsqueda también pueden mapear los datos de población, cualquier dato cuantitativo en una serie temporal. Entonces, vamos ahorita a clonear esta pregunta y después voy a explicarles el código y cómo funciona. Vamos a clonar el promedio y DBI. Vamos a entrar a México Demo Admin. Vamos a ir a preguntas y reportes y después pestañas. Y vamos a clonar el promedio y DBI 2014 al final de la página. Y les quiero recordar nada más cómo clonar la pregunta. La seleccionan, se desplazan hacia abajo y aquí tienen el nombre de la pregunta. Seleccionan el nombre de la pregunta, van a la sección de preguntas en la izquierda y buscan el nombre de la pregunta. Aquí pegan, buscan y ahí está el nombre. La seleccionan aquí a la izquierda y en el menú van a clonar la pregunta seleccionada. Hacen clic en Go. Y cuando vean las pestañas, ahí deberían de tener la pregunta clonada al final de la página. Seleccionan una de ellas y la mueven a su propia app. La transfieren a su propia aplicación, guardan y continúan. Y después, si van al admin de su propia aplicación y ven las pestañas, ahí debería de estar la nueva pregunta de los promedios, la media y
la DBI. ¿Todo mundo pudo clonar sus preguntas? Bueno, entonces para recordarles, si necesitan seguir las notas de entrenamiento para recordar cómo clonar una pregunta, está esto en la página 4. Muy bien, entonces una vez que ya tengan aquí su pregunta clonada, van a seleccionarla y accesar la hoja de preguntas. Ingresan a ella. Y aquí lo que tienen es código para datos cuantitativos. Aquí tienen capas igual a capa solicitada. Ayer estábamos trabajando con cualitativo y aquí tenía clasificación en vez de capas. Ese es el código para datos cuantitativos. Calcula los promedios, la media, pero también se pudiera calcular el mínimo, el máximo, el total. Por ejemplo, para una pregunta de población, yo les puedo mostrar después cómo hacerlo. Porque ya clonaron su pregunta, ya que la clonaron, no tienen los conjuntos de datos relacionados o anexos, entonces tendremos que darle acceso a la app a esos conjuntos de datos. ¿Cómo se hace? Se selecciona en la esquina superior izquierda de su nombre de la aplicación y van a configuración actual de la aplicación y seleccionan las capas, la sección de capas. Y porque estamos trabajando con la pregunta de promedios y DBI, vamos a transferir este conjunto de datos que se llama NDVI Res 16 y la vamos a transferir a su aplicación. Para hacer esto la seleccionan y utilizan la flecha o hacen doble clic y se transfiere a los grupos de conjuntos de datos que hayan ustedes seleccionados. Y una vez que lo hayan hecho, guardan y continúan. Entonces les voy a recordar aquí, van a su aplicación, sus configuraciones, capas y después seleccionan en NDVI Res 16 y lo transfieren a sus grupos de conjuntos de datos. Una vez que hayan hecho eso, guardan, continúan y ahora ya deben tener acceso a este grupo de conjunto de datos. Si quieren revisarlo, entren a Application Admin, datos y capas de visualización, grupos de conjuntos de datos y ahí deberían de estar el de NDVI Res 16 en esos conjuntos de datos. Regresando a las pestañas y el promedio y DBI clonado, bajo aquí a la pregunta, a la hoja de preguntas y voy al conjunto de datos seleccionados. Ahí ya deben de tener los conjuntos de datos de NDVI Res 16. Deben estar incluidos porque ya le dieron permiso a su aplicación para utilizar esos conjuntos de datos. Y como ya clonaron esta pregunta, ya tienen los widgets y ya obtuvieron también las columnas de pregunta. Les recuerdo rápidamente, la columna de pregunta verdadero, media verdadera, viene del código nombre anotado, true average, media real. Es esta que está aquí. Ahí es donde se calcula el promedio y el DBI. Pudieran, si quieren, darle otro nombre. Como promedio y DBI. Y
guardarlo. Y después, como ya cambiaron el nombre anotado, al final de la página, en las columnas de preguntas, necesitan cambiar entonces la clave a promedio y DBI. Eso es nada más para mostrarles que pueden cambiar esos nombres anotados, pero asegúrense de también cambiarlo en la columna de preguntas y en los widgets. Y guardar. Muy bien, entonces una cosa más, ya vimos el código, la columna de preguntas y tenemos ahora un widget de tabla de serie temporal. Hacemos clic en ella para accesar la página de widget y verlo con más detalle. El tipo de widget es tabla de serie temporal. Si regreso a la demo México, una tabla de temporal sería como este tipo. Y también las de la pregunta de población. Esta es la tabla de serie temporal. Se puede mostrar como una línea o gráficas y va a trazar todos los datos según las fechas que ustedes establezcan en los datos. Respecto a los widgets, la mayoría, el parámetro requerido es columna. Entonces aquí creo que, algo pasó. Había cambiado mi promedio a promedio y DBI. Debería de decir promedio y DBI. Yo creo que no lo guardé. Entonces lo voy a volver a hacer. Regreso a mi página de preguntas. Nombre anotado. Dice promedio y DBI, eso es lo que cambié. Pero en la columna de preguntas no lo guardé cuando lo cambié. Entonces voy a volver a escribirlo y ahora sí guardar y continuar. Muy bien, entonces ahora sí se guardó. Cambié la columna de pregunta a promedio y DBI. Average y DBI. Cuando selecciono widgets otra vez, cuando veo la columna, la opción de columnas, ahora sí dice average and DBI. Entonces voy a cambiar en los parámetros, en la línea de columna, aquí, lo cambio a promedio y DBI. El otro parámetro requerido son las capas. Básicamente se enumeran todas las capas que se quieren utilizar en la serie temporal y se separan con una coma. Aquí, cuando vemos el nombre del conjunto de datos, tenemos en DBI los conjuntos a resolución 16 y tenemos las fechas al final. Entonces pueden ver aquí 2 capas para enero 2014, 2 capas para febrero 2014 y así hasta septiembre 2014. No necesitan hacer nada más, ya están las capas incluidas en los widgets, pero están enumeradas así. Así es como se enumeran los conjuntos para tener esta serie temporal. Los otros parámetros son adicionales para editar. Por ejemplo, este es el nombre, el título de la gráfica que se verá abajo de la gráfica. Este es el formato que queremos para visualizar los datos en la interfaz. Y el color. Ya vimos cómo cambiar el color para widgets anteriormente. Es el mismo principio. Se escoge el código de color y se añade aquí. Entonces, si yo entro a mi interfaz y actualizo, puedo ver este nuevo widget.
Muy bien, entonces aquí está el widget. En DVI los valores y las fechas aquí. Y todos mis conjuntos de datos están siendo trazados en esta serie temporal. Este es el título en mis parámetros de widget también. Entonces, una cosa para mostrarles en cuanto a conjuntos de datos para series temporales. Si yo regreso a la app y entro a los conjuntos de datos NVI y los conjuntos de datos, voy a buscar en DVI y voy a seleccionar el primero. En los atributos del conjunto de datos, al final de la página de conjuntos de datos, tienen que tener un código clave fecha y dar la fecha. Si no tienen esta clave, el conjunto no va a hacer el trazado en la tabla temporal, porque no va a entender que tiene datos específicos que buscar. Cuando se trabaja con series temporales en una tabla, hay que tener una fecha clave para el código. Y el valor es la fecha del conjunto de datos, el formato mes, año, mes, día, año. Es el formato. Entonces, necesita estar en este formato. Bueno, entonces aquí es fácil porque es el 1 de enero, pero si ven otros conjuntos de datos nada más para ver el formato de las fechas. Este, por ejemplo, el 17 de enero 2014 y el formato de la fecha es mes, enero, día y año. Entonces, en los parámetros de los widgets, estoy aquí volviendo a mi copia de la pregunta promedio y DVI, selecciono la pregunta y acceso, entro a los widgets. Los widgets aquí. Si ustedes quieren ver el parámetro que se llama tipo, aquí es como pueden cambiar el tipo de serie temporal. Ahorita tenemos una línea, pero pudiéramos cambiarlo a barras, por ejemplo. Si aquí añado el tipo como un nuevo parámetro y escribo aquí barra, entonces actualizo la interfaz. La serie temporal se verá entonces como barras en vez de una línea. Así. Entonces pueden experimentar con los diferentes tipos también y ver cómo pueden representar sus series temporales. También otra cosa que quiero mencionar sobre las series temporales es que pueden tener hasta
diferentes conjuntos de datos presentados en la serie temporal. En la app de México de Demo, en las estadísticas poblacionales hay dos conjuntos de datos. Uno es la población total y uno es el ajustado a la ONU. Se puede graficar hasta 3 diferentes líneas o columnas en el conjunto de datos de widgets, en los widgets para los conjuntos de series temporales. Todo mundo pudo clonar su serie temporal y poder que se mostraran en la interfaz, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre las series temporales? Hay más explicación sobre serie temporal en el manual del usuario y sobre las widgets. Y también cuando trabajen con series temporales y necesiten ayuda, contáctenos y nosotros les podremos dar asistencia para establecer cualquier pregunta. Muy bien, entonces eso sería las preguntas que quería mostrarles del Demo México. Y creo que ahora ustedes pudieran comenzar a crear su aplicación. Es más, será una app oficial que puedan utilizar para Force 2020. Entonces será siguiendo todos los pasos desde el principio de la capacitación, crear una nueva app, clonar preguntas de la Demo México. Si tienen datos, entonces preprocesamiento para cargarlos, subirlos. Estamos aquí para ayudarlos. Entonces vamos a dar aquí pasar con ustedes, ver si tienen preguntas para organizar los datos, qué tipo de preguntas. Les podemos ayudar con eso esta mañana. Si tienen preguntas sobre lo que hemos hecho en los últimos días, también pueden preguntarnos y les ayudaremos con eso también. Bueno, entonces suerte con esta mañana y les vamos a ayudar en lo que necesiten. Ojalá al final del día ya puedan tener una pequeña aplicación, aún si no tenga de datos, que sea un comienzo de la aplicación para ya que puedan proseguir. Se me olvidó también decirles, si vienen de la misma organización y van a tener una sola aplicación para su organización, pues trabajen juntos en la aplicación. No tienen que hacer aplicaciones individuales. Pueden crear una en grupo para su institución.